Y continuamos con la participación del doctor Edgar González Gaudiano. Bueno, buenas tardes. Agradezco mucho esta respuesta a esta sesión de la Cátedra UNESCO. Lo que yo voy a presentar esta tarde es el resultado de un estudio que emprendimos un grupo de investigadores de la Universidad Veracruzana, específicamente del Instituto de Investigaciones en Educación y del grupo del Departamento de Pedagogía Social de la Universidad de Santiago de Compostela, derivado a su vez de una invitación que me hicieron unos colegas de la Universidad de Lüneburg en Alemania para participar en un handbook sobre universidad y sustentabilidad, en donde yo escribiría el capítulo de ese handbook sobre la situación que guarda América Latina en relación con este problema de integración de la universidad y la sustentabilidad. Yo me permití hacer extensivo a los colegas de la Universidad de Santiago de Compostela esta invitación para escribirlo conjuntamente y abarcar no solo a América Latina, sino a Iberoamérica en general. Y entonces el reporte, esta reflexión, incluye lo que según nosotros está pasando dentro de la región. Vamos a explicar un poco el título de la presentación. Esta presentación va a salir publicada en el handbook en inglés el próximo año, pero la versión en español, una versión modificada de esta presentación en español, salió publicada el día de ayer en el último número de la revista de Educación Superior que publica la NUYES, en donde pueden leerla en línea, ¿sí? Bueno, quiero comenzar haciendo una reflexión muy rápida sobre el hecho de que, a diferencia de lo que ocurrió en otros países, la noción de medio ambiente en la región de América Latina y en Iberoamérica está caracterizada no por una visión muy ecologista, sino por fuertes componentes económicos y políticos, lo que ha sido consecuencia de profundas raíces históricas y culturales, en donde el concepto de medio ambiente incluye la intersección de ecosistemas humanos, naturales, en marcos culturales y políticos. Aquí es donde el concepto de desarrollo sustentable se inscribe a partir del informe Brundtland en 1987 y que empieza en un debate muy fuerte, ya que el concepto de desarrollo sustentable tiene expectativas depositadas en el potencial tecnológico. Es un concepto difícil de entender, que no sabe bien qué comprende ese concepto, y sobre todo muy difícil también de operar, de llevar a prácticas y a políticas concretas, ¿no? Algunos autores incluso señalan que el concepto de desarrollo sustentable es un oxímoron, que son dos términos antagónicos entre sí. Por el contrario, ha surgido en la discusión el concepto de sustentabilidad como una aproximación distinta que intenta recuperar esta necesidad de articular una serie de componentes, muchos de los cuales acaban de ser mencionados por el doctor Ortiz, relacionados no solo con esferas del conocimiento científico, sino con el conocimiento tradicional, con otro conjunto de saberes en un diálogo transdisciplinario. Entonces, el problema es que los conceptos de desarrollo sustentable y de sustentabilidad están en una permanente tensión, en un debate muy fuerte,
Y sin embargo, en el contexto universitario, estos conceptos no se discuten, esta diferencia no se discute, se asume incluso casi igual hablar de desarrollo sustentable que hablar de sustentabilidad, y prevalece una confusión conceptual de qué es lo que comprende cada cosa, de a qué es lo que implica, porque implica proyectos científicos, políticos, ideológicos completamente diferentes, ¿no? Entonces, anunciar lo que ha ocurrido en las universidades de la región, anunciar que la universidad va a asumir la sustentabilidad, se ha convertido en una especie de acto litúrgico, ¿no? Se firman declaraciones internacionales como la de Taloá, como otras muchas declaraciones, se anuncia pomposamente que se ponen en marcha programas, departamentos, unidades, divisiones, relacionando de sustentabilidad en las universidades, y en realidad no pasa mucho más allá de eso. O sea, se queda en un contexto discursivo muy vacío, en términos de una modificación sustancial de la práctica, de lo que está ocurriendo dentro de las instituciones de educación superior. ¿Y esto por qué ocurre? Según lo que hemos estado revisando en las distintas universidades, tanto latinoamericanas como españolas y portuguesas. La universidad en este momento se encuentra en una situación muy problemática. En los países, en el continente americano, estamos las universidades arrinconadas, aprisionadas entre los requerimientos de un mercado que nos está solicitando determinado tipo de profesionales y el desarrollo de determinado tipo de conocimientos, las propias inercias y tradiciones, usos y costumbres dentro de las propias instituciones de educación superior, y una demanda social de la población de que la universidad debe de responder a esas necesidades de algún modo, ¿no? Y en los países ibéricos, pues sobre todo a partir de los últimos 10 años, una tremenda crisis económica que nosotros ya teníamos también más años de estar sufriendo, con recortes financieros muy duros, plazas que se congelan, restricciones presupuestales enormes, mayor carga docente para los profesores. Ellos están empezando a sufrir lo que las instituciones mexicanas y latinoamericanas teníamos muchos años sufriendo. Entonces, hay una crisis de la universidad pública en la región, derivada, como les decía, por las presiones de un mercado global que está dominado por una lógica neoliberal, desarrollista, competitiva, por una sociedad que demanda respuestas de las instituciones de educación superior, para que la universidad contribuya a resolver problemas, y un Estado que está restringiendo el financiamiento y que está limitando los procesos autonómicos, las tomas de decisiones propias de las instituciones. En ese marco de tantas tensiones, las universidades no parecen estar en condiciones entonces de afrontar todos estos retos, sobre todo uno tan complejo como inyectar la sustentabilidad en su estructura, en su operación, en sus funciones sustantivas, en los términos que Benjamín Ortiz nos acaba de plantear, que implica transformaciones profundas y radicales del quehacer de las universidades. Esto implica retos y dificultades muy grandes, ¿no? En un estudio que se desarrolló en 2001, se encontró que, por ejemplo, ¿por qué se embarcaban las instituciones de educación superior en todos estos asuntos relacionados con la sustentabilidad? Bueno, se encontró que las principales motivaciones, sobre todo de un gran número de funcionarios universitarios, eran la reputación, o sea, anunciarse como una universidad sustentable o ambientalmente sustentable, y otro, el ahorro
que implica, por ejemplo, sustituir este tipo de lámparas por lámparas que ahorran energía, o meter sistemas que aprovechen mejor una serie de procesos, pero porque implican ahorros económicos. Otro factor que hace es que la integración que consiste en una dificultad es que la integración en el currículum de la formación profesional y de posgrado y la investigación depende de comités que no suelen ser favorables para la transformación de tradiciones ni costumbres universitarias muy arraigadas, que las políticas de sustentabilidad dentro de las universidades no forman parte del núcleo de la agenda, del corazón medular de las instituciones, ni son de aplicación general. Normalmente se quedan en pequeñas experiencias piloto, o en centros, o dependencias muy progresistas, muy comprometidas con el tema de la sustentabilidad, pero no se difunden como una política general. Y las estructuras burocráticas y jerárquicas desalientan los avances y toman como limitante el recurso financiero. En muchos asuntos se piensa que transitar hacia una universidad sustentable es solo cosa de declararlo, de desearlo, y no, hacerlo implica recursos, tiene costos, y no se invierte. Las universidades no invierten en transformar esos procesos hacia procesos de sustentabilidad. Es decir, el asunto es muy complejo. O sea, es cierto que se camina muy lentamente, pero las universidades funcionan con identidades propias, arropadas en contextos sociales e históricos específicos, y adoptan estos nuevos idearios a través de procesos muy lentos, al igual que muchas otras instituciones, pero las universidades, las instituciones de educación superior son particularmente lentas en modificar estas estructuras tradicionales tan arraigadas por siglos, ¿sí? Entonces, de poco sirve un plan. Entonces, ¿qué es lo que se espera de las universidades en relación con el tránsito hacia la sustentabilidad? Entonces, si la respuesta a la crisis civilizatoria puede encontrarse en el campo de la sustentabilidad, como se afirman muchos autores, que ante la ausencia de proyectos políticos de futuro, la sustentabilidad resulta ser algo de lo más definido teórica y políticamente en este momento, entonces, ¿por qué tan pocas universidades se encuentran trabajando en serio sobre ello, ¿no? En otro estudio que impulsó Walter Leal Filo en el año 2000, trabajando con puras universidades europeas, encontró que en la encuesta que aplicó, que el tema de la sustentabilidad está sujeto a confusiones erróneas, a malas interpretaciones. Primero, encontró que un gran número de personas pensaba que la sustentabilidad era algo demasiado abstracto, o sea, que era muy difícil concretar en cuestiones formativas concretas, que la sustentabilidad además es un campo muy amplio, que abarca todo, y por lo tanto, al estar en todo, pues termina no estando en ninguna parte. Que la sustentabilidad es un tema de especialistas, que la sustentabilidad no tiene bases científicas, de que en realidad el concepto de sustentabilidad no es un concepto científico, es un concepto más bien político, es parte de un proyecto político, ¿sí? Y que la sustentabilidad es cara. Esas son las concepciones que se tienen sobre la sustentabilidad. Otros, en Alemania, encabezados por un estudio que emprendió WAS en el año 2012, dice que además se reconoce una falta de visión de los líderes, que hay una carencia de motivación, y que los cambios que la universidad promueve chocan con una estructura orgánica. Entonces, en la mayoría de los casos, el tema de la sustentabilidad se asume como una especie de parche para ir resolviendo asuntos muy concretos, y no como una dimensión integrada en toda la vida universitaria. Entonces resulta que de poco sirve un plan magistralmente elaborado si sus efectos se reducen
a un campo de acción muy limitado debido a que se contrapone a políticas jerárquicamente más importantes o que mantienen un modus operandi muy sedimentado en la institución. Las compras, la forma de hacer las cosas, la relación profesor-alumno, todo este tipo de cosas. Entonces el conflicto subyacente es la resistencia que muestran las instituciones de educación superior a realizar cambios sustanciales en su estructura académica y de gestión, cuyos principales efectos inciden en que las propuestas de sustentabilidad se topan como una especie de techo de cristal. En el artículo explicamos que recuperamos esta metáfora del techo de cristal que usan mucho los estudios de género para explicar por qué las mujeres se topan con una especie de techo de cristal que impide que lleguen a los puestos directivos, gerenciales, presidenciales, y que es un techo de cristal que no está escrito, que no se habla de él, que no es normativo, pero que funciona muy eficazmente para restringir esa posibilidad. Bueno, lo que nosotros estamos diciendo es que ese techo de cristal también existe para estos propósitos de la sustentabilidad en las universidades, ¿no? Que se restringe a una definición retórica de una doctrina que apuesta estratégicamente por la inducción de la sustentabilidad en las instituciones universitarias, que acaba por estrellarse con barreras e inercias sociales, económicas y académicas fuertemente establecidas que impiden avances reales y significativos. Es decir, existe una distancia muy considerable entre los objetivos de sustentabilidad que se formulan en los planes y programas y en las declaraciones universitarias y en los logros finalmente alcanzados dentro de las instituciones, ¿sí? ¿De qué naturaleza son estas barreras y estos obstáculos que conforman este techo de cristal metafórico? Bueno, pues tienen que ver primero con los intereses del mercado, ¿no? Todo este proceso de mercantilización de los procesos de generación del conocimiento que se expresan en este asunto de los rankings, en donde las universidades aparecen rankeadas y todas quieren verse en un mejor lugar, pero lo que se está evaluando son procesos académicos que están incorporados en esta lógica de mercantilización internacional. No se está evaluando procesos profundos de las universidades. Y además también hay un tema que prevalece mucho, sobre todo en cierto tipo de universidades, que es este asunto de la responsabilidad social universitaria, que es un concepto transferido desde la empresa privada y que ahora está influyendo en la vida de las universidades. Hay incluso normativas en algunas universidades que pudimos revisar en donde se denomina clientes a los usuarios de los servicios de esas dependencias, o sea, para ver esto. Y el otro, pues es otra barrera que tiene que ver con este techo de cristal, pues son estas características e intereses pues muy atávicos que están, y estas formas compartimentadas de saber que están prevaleciendo todavía dentro de las instituciones de educación superior, ¿no? En el informe mundial sobre los retos y compromisos de las universidades con la sustentabilidad que se publicó por GUNI, esta Global University, y la UNESCO en el año 2012, que publica volúmenes anuales sobre distintos temas, ¿no? Género, derechos. En el 2012 dedicó todo el volumen a analizar la sustentabilidad en las universidades. Y las conclusiones de ese reporte, en donde aparecen experiencias de todo el mundo, de universidades de África, de Asia, de Europa, de América, de todo el mundo, las conclusiones que hace este reporte, que son casi como 1200 páginas, dice que lo que se está observando a nivel mundial es que el propósito de sustentabilidad se enfrenta a estructuras excesivamente disciplinares y compartimentadas que persisten en la mayoría de las universidades,
que la mayor parte de las soluciones que se inscriben en esta lógica de la sustentabilidad provienen de la innovación tecnológica, que hay una agenda oculta de prácticas basadas en acciones que son insustentables, empezando por los propios currículum de las carreras, o sea, las prácticas profesionales dominantes de un gran número de carreras luego se quieren dizque sustentabilizar porque se les agregan materias optativas o ejes de discusión, pero que en el fondo el núcleo duro de esa carrera contiene un gran número de formas, de contenidos, de prácticas tradicionales que son muy insustentables entre sí, que eso forma parte de esta agenda oculta, y que la investigación está más focalizada en el factor de impacto que en la relevancia social y ambiental, ¿no? Entonces, Javier Benayas, en un estudio que hizo desde del Consejo de Rectores de las Universidades Españolas en el año 2014, nos señala que las universidades no están consiguiendo implicar a sus profesores y formar a sus estudiantes y futuros líderes de la sociedad en los principios de la sustentabilidad, que no se ha logrado más que impregnar de forma muy superficial y limitada a las comunidades universitarias, y que resulta muy complicado desde esta perspectiva que las universidades puedan servir como modelo para generar cambios sociales profundos a mediano y largo plazo en la relación con la biosfera, si la formación que los estudiantes sigue reproduciendo en lo fundamental los conocimientos, las prácticas culturales y los modelos de producción ambientalmente insustentables y socialmente injustos que nos han situado en el umbral de un colapso socioambiental. Entonces, percibe la comunidad universitaria iberoamericana más implicada en los procesos de sustentabilidad de las instituciones de educación superior la existencia de este techo de cristal. Nos hicimos esta pregunta y encontramos un reporte que la responde muy bien, que es un reporte que hizo la Fundación Universia en el año 2014. Y entre esta encuesta entrevistó a 156 expertos dedicados a la sustentabilidad en instituciones universitarias de distintos países, y se le planteó una disyuntiva. Si ellos estaban de acuerdo, si ellos veían que los avances de sus instituciones de educación superior eran escasos, o que se habían producido, o por el contrario, si se habían producido avances significativos. Bueno, ahí podemos ver que el 70% de los especialistas que contestaron la encuesta fue que no se han hecho avances significativos, que han sido avances muy precarios, y en sus respuestas de por qué afirman esto, lo interesante, y esto se puede consultar en la encuesta que está publicada en línea, es por la existencia de múltiples barreras e inercias en las instituciones universitarias o en su contorno que bloquean o la ralentizan los avances hacia la sustentabilidad, ¿no? Entonces, romper ese techo de cristal implica desarrollar procesos estratégicos. Como les decía, las universidades se encuentran en una disyuntiva. Es por un lado la presión del mercado y por otro lado una demanda social, y que necesitamos entonces, voy a tener que ir más rápido, pues superar todos estos criterios e indicadores de evaluación y calidad y excelencia académica que están basados en programas de rentabilidad económica y demanda del mercado, y que nos mete en una lógica competitiva de los rankings, en donde se convierte un proceso de formación que tendría que ser cooperativo en un proceso competitivo, y que se le están aplicando a las universidades los mismos criterios que para el mundo empresarial, ¿no? Entonces, una inspiración neoliberal que está atravesando a las universidades y que nos está metiendo en unas lógicas muy serias. Yo estoy
en una comisión dictaminadora del CONACYT, y los criterios que se aplican para evaluar a los investigadores, para evaluar proyectos de investigación, cada vez más están respondiendo a este tipo de criterios. Y cómo cuestionar estos procesos, ¿no? Hay algunos enfoques alternativos. En el estudio damos cuenta de uno de ellos, que es que si la universidad, dentro de las universidades se habla mucho de comunidad universitaria, tendríamos que empezar a trabajar más en términos de una lógica de comunidad, que no estamos funcionando como una lógica de universidad, porque si bien tenemos intereses comunes, identidades que nos permiten asociarnos, en la realidad, en este asunto de tanta competitividad en la que nos encontramos metidos, pues va a ser imposible no solo responder a las demandas de este mercado en el que estamos queriendo responder, sino que por supuesto nunca vamos a poder convertirnos en las universidades sustentables que queremos. No puedo extenderme más en el asunto. Los invito a leer el artículo si les interesa profundizar más en estos temas, y sobre todo las fuentes en las que este material se basó. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres panelistas por compartir estos diferentes puntos de vista, experiencias, trabajos, propuestas incluso. Vamos a escucharlos ahora a ustedes, si tienen algún comentario o alguna pregunta para ellos. Nada más, ¿dónde está ahí? Bueno, yo tengo dos preguntas, una para la doctora Miriam y otra para el doctor González Gaudiano. En el caso de la doctora Miriam, de su presentación, es muy sencillo. ¿Qué tanto en lo que ustedes han hecho, que me parece bastante bueno, ustedes mismos juzgan sus resultados, pero me parece que tienen toda una filosofía institucional ahí bien establecida, pero qué tanto de esto permea hacia el entorno, hacia la sociedad, que es donde finalmente quisiéramos que trascendiera?